Hola, vamos a establecer formas de hacer la resta de números enteros sin la necesidad de ocupar la recta numérica. Recordemos que en la clase anterior habíamos dicho de que la sustracción entre dos números, es decir, la resta entre dos números, que se representa como un número menos otro, un a menos b, basta con interpretarla como una diferencia entre un valor a otro, es decir, la distancia que hay de uno al otro. ¿Ya? Esta diferencia, esta distancia, va a dar cuenta del resultado de mi resta. ¿Ya? Fijémonos bien en los ejemplos. Primer ejemplo que vimos en la clase pasada es 11 menos menos 3. ¿Cómo yo en la recta numérica logro establecer la resta? Vamos a ubicar minuendo y sustraendo, es decir, el 11 y el menos 3. Y vamos a verificar cómo el menos 3 se transforma en 11. Es decir, vamos a ver estos saltitos que van desde el menos 3, desde el sustraendo hasta el minuendo, que es el 11. El menos 3 para llegar a 11 son 14 unidades. Y dado que estos saltitos son hacia la derecha, ese 14 es positivo. Es decir, esta resta, esta diferencia entre 11 y menos 3 me da 14. Otro ejemplo, menos 5, menos 4. Lo mismo, vamos a ubicar el menos 5, que es mi minuendo, y vamos a ubicar el 4, que es mi sustraendo. Y vamos a verificar, del 4 al menos 5 hay 9 unidades. Y estos saltitos van hacia la izquierda, por lo tanto la resta entre estos dos valores va a ser menos 9. Entonces, importante para redondear la idea que para restar números enteros empleando la recta numérica debemos ubicar tanto el minuendo, es decir, el primer valor, como el sustraendo en la resta, el segundo valor. Y luego debemos verificar la separación que hay entre ellos. El signo de este resultado, de esta diferencia, vendrá dado por el sentido que tomamos desde el segundo valor para llegar al primer valor, los saltitos que damos. Si estos son hacia la izquierda, va a ser signo negativo, si es a la derecha, signo positivo. ¿Cómo vamos a restar números enteros ahora sin emplear la recta numérica? Vamos a aplicar una forma que va a ser el modificar, transformar mi resta a suma, con la finalidad de no establecer más reglas, sino que ocupar las mismas que ya sabemos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Al minuendo, es decir, al primer valor de la resta, no le vamos a hacer nada. Y al sustraendo lo vamos a cambiar, le vamos a dar el opuesto, el inverso aditivo. Y eso va a implicar que la resta la vamos a transformar en suma. Entonces, fíjense bien, dado una resta, el primer valor, el minuendo, lo conservo, la resta la transformo en suma y el segundo numerito, el sustraendo, si está positivo, pasa a negativo. Si está negativo, pasa a positivo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, fíjense bien. Tengo 14 menos menos 6, 6 menos menos 8, menos 14 menos 6, menos 3 menos 7, 14 menos 6, 3 menos 8, menos 14 menos menos 6. Al resolverlo y considerando estos cambios, fíjense bien, el minuendo, que es el primer valor, se conserva con su signo. El 14 del ejemplo A sigue siendo 14 positivo. El menos pasa a más y el 6, que estaba negativo y que está posterior al signo menos, pasa también a positivo. Después realizamos la suma normal. 14 más 6, 20. En el caso B, lo mismo. El 6 menos menos 8, el 6 queda normal. Transformo la resta suma y el menos 8, el valor que está detrás de la resta, lo vamos a transformar a más 8. Eso me queda 6 más 8, 14. Lo mismo acá. La C, menos 14 menos 6. El menos 14, el minuendo lo conservo. El signo menos de la resta lo cambio a suma. Y el 6, que estaba positivo, pasa a ser negativo. En esta instancia es donde yo me debo acordar las reglas de las sumas de los números enteros. Cuando yo sumo dos números con igual signo, voy a sumar naturalmente y voy a conservar el signo. El caso de menos 3 menos 7, voy a conservar el menos 3, voy a cambiar el signo de la resta por la suma y el 7, que está posterior a la resta, que estaba positivo, pasa a ser negativo. Lo mismo que el caso anterior, suma de valores de igual signo, sumo normal, 10, y conservo el signo, es decir, menos 10. Caso E, 14 menos 6, lo mismo. 14 lo conservo. Fíjense bien, el 14 menos 6 yo lo podría hacer inmediatamente porque es una suma de números naturales, una resta, perdón. Pero lo vamos a hacer aplicando este algoritmo.
14 lo conservo, el signo de la resta lo transformo a suma y el valor de atrás, el sustraendo, lo vamos a transformar a resta. ¿Qué me dice la regla de las sumas de números enteros? Cuando tengo signos distintos voy a restar, 14 menos 6, 8, y conservo el signo del mayor, que es 14. La F, 3 menos 8, lo mismo, 3 más menos 8. Estoy quitando más de lo que tengo, por lo tanto me da negativo, el 8 es más grande. Y me va a quedar la diferencia entre ambos, que va a ser menos 5. El último, la G, menos 14 menos menos 6. El menos 14 que está al inicio, el minuendo lo conservo, sigue siendo menos 14. La resta la paso a suma y el menos 6 pasa a positivo. Me queda menos 14 más 6, eso me va a dar menos 8. ¿Ya? Entonces, importante, siempre cuando queramos restar de un número entero, vamos a tomar el minuendo, es decir, el primer valor, lo vamos a conservar, vamos a transformar la resta en suma y al sustraendo, es decir, al valor que viene después de la operación resta, le vamos a cambiar el signo. Si el signo era positivo, queda negativo, si el signo era negativo, queda positivo.